Mire, don Luis, la gran noticia del día y desde ayer es el anuncio que hizo el presidente en medio de una sesión de trabajo del Comité Nacional de Salario para anunciar el aumento del salario mínimo en unos niveles sin precedentes. Hacía mucho tiempo que no se llegaba a un nivel de 24% a nivel general, pero sectorizado no tienen el mismo nivel. Sin embargo, cuando se promedia es un 24%, y aquí siempre los aumentos en los salarios a ese nivel eran entre 12 y 15, nunca más. Pero esta vez sí no hemos ido muy lejos, y en un momento oportuno, cuando los trabajadores se quejan mucho de que están desempleados, otros que reciben una ayuda, pero mínima, y los que están trabajando dicen que la canasta familiar ha aumentado, pero los sueldos no, y justamente en este momento de una situación especial, llega el anuncio del Comité Nacional de Salario vía el gobierno para informar sobre ese asunto. Un crédito especial para el presidente, que supo lidiar con las partes. El Comité Nacional de Salario es una entidad tripartita que está integrada por los patronos, que son los empleadores, los trabajadores, que están representados por los sindicalistas, y el gobierno, que está representado por el Ministerio de Trabajo. Bueno, pues el presidente amarró individualmente con cada uno, y justamente de un solo tiro, en una sola reunión, se anuncia esto, y eso es un logro grande. Nunca se había dado esa situación de que de un tiro se anunciara un aumento salarial de la magnitud del que se ha hecho. Sí. Creo que usted hace unos señalamientos tan precisos que llevan que este es un tema diverso y que no es un tema de un día. Este tema comienza con algunos detalles que inclusive algunos lo ven. Creo que lo primero es ver ese cuadro como está diseñado ahí, que don Burgos no los deje. Miren ustedes, en las grandes empresas el salario mínimo, 21,000 pesos. ¿Ah? Y ahorita vamos a ver qué es eso, las grandes empresas, las que tienen un capital por encima de un monto y las que tienen un número de más de 150 personas. Las medianas empresas, 19,250. El salario mínimo en las pequeñas empresas es 12,900. Ya no se puede pagar 8,000 ni 10,000 como se estaba pagando en algunos casos. Y el salario mínimo en las microempresas, 11,900, una diferencia de 1,000 pesos. Cuando se hace un promedio, se establece un promedio de aumento del 24%, que por sí mismo se basta para hacer tener un efecto significativo desde el punto de vista del tiempo que se tenía sin aumentar nada y sin llegar a acuerdos. Las discusiones siempre más largas, que más dejan en el camino, son las discusiones de los sistemas salariales, porque no es verdad que la clase trabajadora cede ante lo que es la verdadera necesidad de aumentar los salarios para ir acorde con los aumentos que se generan propio de la inflación. Que el sistema normal y adecuado para evitar estas situaciones es que automáticamente, como camine la economía y como marcha la inflación, se establezca el aumento del salario automático. Por supuesto, hay dos modelos para hacerlo anual o bianual, pero eso aquí no se realiza. De hecho, esto tenía años discutiéndose y, como señala don Freddy, en la mesa de las negociaciones siempre habría no solamente disparidad, sino que no se concluía nada. No, aquí, ¿qué reclamaban sobre todo las empresas, los empresarios? Una reclasificación de las empresas. Pero por igual se van a revisar los salarios de las zonas francas, de turismo y del sector de construcción.
hay dos sectores que se salen de la mano en el sentido del orden de lo que se llama la formalidad, que es el sector construcción y el sector agropecuario en el campo. Entonces, estas cosas van a ser llevadas a una mesa también de trabajo, pero en el interín quiero plantearles, informarles lo siguiente. ¿Cuáles son las empresas grandes? Son aquellas que incrementarán un 19%. Estas son las que pertenecen a los negocios grandes, ¿verdad? Ya dije que tienen más de 150 personas. Esa es una empresa grande. Clasificado mediano, 19.250. Empresas pequeñas, eso. Entonces, ¿cuáles son las empresas grandes? Aquí las tengo. Bueno, el otro detalle de esto es que esto es a partir desde ya. Sí, inmediatamente. Inmediatamente, es decir, a partir del 16 será una proporción en la segunda quincena, pero a partir del 1 de agosto debe tener ese aumento. El presidente de la República consideró algo verdaderamente trascendental y que como gobierno era de lo que se sentía orgulloso de poder llegar a una decisión de esa naturaleza. Citar que ha habido una especie de reperpero por lo debajo contra los sindicalistas, porque desde marzo estuvieron incluidos en un modelo de pensión, de los cuales esa pensión para los dirigentes sindicales se estableció en 75,000 pesos, y entre los cuales están los principales dirigentes sindicales. Cuando yo vi el monto, le puedo decir que con el tiempo que han estado estos trabajadores, yo no me rasgo las vestiduras porque los hayan pensionado. De hecho, el sistema de gobierno permite unos sistemas de pensiones para artistas, para diferentes personalidades. Tal vez, y esto es uno de los pruritos que se establece, que el momento para escogerla no fuese el mejor momento para anunciarlo. Pero fue en marzo, don Luis. Sí, debió haberse hecho desde ya, haberse anunciado. Tal vez que se anunciara esto con esto no era el mejor momento por un asunto de señalamiento, pero que se le dé una pensión a estos dirigentes, los cuales algunos de ellos tienen más años que uno inclusive de vida, yo no me rasgo la vestidura, y es el sistema de gobierno que tenemos, que se reconocen con las pensiones. Y el otro elemento es que no es tampoco una cifra extraordinaria, acorde inclusive con los cargos que ellos ostentaban de presidente. Yo no me voy con su lanzamiento, que eso es pecaminoso, que eso está mal. No. Yo desde uso de razón, sobre todo Gabriel del Río, Pepe Abreu, lo vengo oyendo y trabajando por la defensa de los trabajadores. Si ahora se le concede una pensión, yo entiendo razonable a su tiempo de discusión. Yo creo que no podemos estar con todo tirándole piedra a toda decisión que se tome. Eso por ese lado, porque sé que ese pequeño... Hay un ruido con eso, sí. No, ese pequeño detalle, inclusive lo pone por encima de la discusión per se del salario, que es una gran decisión, que dicho sea de paso, ahora hay que ver las reacciones y cómo esto se acoteja en el nido de las empresas pequeñas y medianas que tienen que disponer de unos recursos cuando las empresas en este momento también tenían una serie de problemas. La decisión está tomada, pero evidentemente quería hacer ese señalamiento con las pensiones. Yo creo que lo que más ha llamado la atención ahora ha sido fue una sorpresa, porque lo que conocemos anteriormente, o la forma en la que el comité hace los encuentros históricamente, o las discusiones para el aumento de salario, siempre es como en medio de muchas diferencias entre el sector sindical, los empresarios. El gobierno lo que hace aquí es una parte como de mediador, porque verdad es gobierno y el aumento es para el sector privado, pero lo que ha llamado la atención quizás es con la facilidad y rapidez, entre comillas, porque lo cierto es que no ha sido de un día para otro el tema de la negociación, como explicaba ayer el ministro de
de Trabajo, el señor de Camps García, explicaba que no es que ha sido un día de un día para otro, tenían ya varios meses discutiendo de qué forma se iba a hacer. Muchos lo encuentran muy poco. Un amigo economista decía, bueno, que el que gana hoy 12.107 pesos, ganará ahora 12.400, o sea, un aumento de 393 pesos, y que el rango de la mayoría de trabajadores están en ese grupo. Si los vemos de manera individual, quizás no sea nada, pero cuando usted agarra la empresa y la cantidad de empleados que tiene, quizás entonces para esa empresa, grande, pequeña o mediana, quizás signifique mucho para asumir un aumento en este momento. Creo que el presidente había anunciado un día o dos antes una buena noticia para el país. Yo creo que estamos necesitados de esa situación. ¿Pudo haber sido más? Bueno, ya eso es un tema del comité. Negociaron los sindicalistas un menor aumento porque habían recibido una pensión en el mes de marzo. Yo no lo creo. Son hombres bastante serios y que han dedicado su vida a estos trabajos. El dominicano siempre está desconfiando de qué le ofrecieron a los empresarios, que no pelearon mucho o que no discutieron de cuál fue el acuerdo con los sindicalistas para ello estar tan tranquilo y no hacer mayores reclamaciones. Yo creo que, bueno, quizás fue un error no publicar el decreto cuando se otorgó la pensión por un tema de transparencia. Creo que se merecen más de 75,000 pesos para vivir o para lo que les resta de vida a estos sindicalistas, que todos los dominicanos los reconocemos como hombres honestos y serios. Quizás el tema estuvo en no comunicar de manera oportuna en el momento en el que así se emitió el decreto, comunicar que eso había sucedido, como ha pasado con otros tantos dominicanos que se le ha entregado una pensión. Decía el diputado Pedro Botello en la Cámara ayer que eran unos traidores los sindicalistas porque por esa razón no estaban apoyando las protestas o la petición del 30% a las aseguradoras de fondos de pensiones, y le decía unas cuantas cosas ahí en la Cámara, pero yo no creo que la credibilidad o la honorabilidad de estos hombres tenga que ponerse en entredicho en este momento por la forma sin mayores inconvenientes con la que se ha otorgado o con la que se ha llegado a este acuerdo para las empresas, para los no sectorizados, porque entonces queda pendiente el turismo, zonas francas, construcción, que debe venir por ahí, y el sector público, que no recuerdo, don Freddy, la última vez que se hizo un aumento al sector público, no lo recuerdo. El presidente anunció un aumento para la policía. Exactamente, entonces tenemos eso también pendiente porque, bueno, todos estamos afectados por la inflación, no es solo un grupo de la sociedad, todos. El servidor público merece un aumento en su desempeño, en sus funciones, quizás categorizándolo por, ¿verdad?, montos, por la cantidad. Quizá no todos merezcan el mismo porcentaje de aumento, pero de que se necesita, porque si los productos han subido, todo lo que compramos ha subido. De esa misma forma, el empleado necesita que su sueldo sea aumentado. Entonces, pero creo en la honorabilidad de don Rafael Pepe Abreu, de don Gabriel del Río, entre los otros sindicalistas que siempre han defendido y aplaudido y buscan, ¿no?, lo mejor para los trabajadores. Se preguntaban mucho ayer que qué le habían dado a los empresarios, que no pelearon, que no discutieron. Mire, usted hace una observación. Claro, yo creo que el tema ha estado, no, le voy a decir, con la discreción con la que se ha manejado el papel del presidente, que nunca había sido de esta forma. Mire, creo que usted hace un señalamiento que es el que hay que poner sobre la mesa y no dejar despacharlo esto así como una noticia informativa. Mire, si hay un proceso más que tedioso, difícil de concretizar y de poner de acuerdo, es el aumento de salario. Porque la mesa tiene 4 patas siempre, ¿verdad?
Está el gobierno que debe defender a los que están a su lado, que son los trabajadores. Están los sindicatos que defienden a los trabajadores. Pero están los empresarios o los dueños de empresas que defienden. Entonces, ahí se sientan una serie de jugadores, cada uno con sus intereses. Esos intereses son vitales, porque los intereses de los empresarios son para ganar más, pero los intereses de los trabajadores para vivir mejor. Entonces, ahí hay una colegiatura que no coincide en esos intereses. Y el interés del gobierno es defender a los dos. Entonces, el gobierno tiene que propiciar un clima de favorabilidad que siempre es difícil, porque para darle a uno tiene que quitarle al otro. Sí. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Yo sí creo que el gobierno, el presidente Abinader, tiene un punto a su favor. Sea usted quiera reconocerlo, vea usted mal esto, lo vea usted como política, como fuese. Gobierno que hiciera esto, yo lo iba a ponderar como lo estoy ponderando ahora. Olvídese del mambo, de lo que vayan a decir. Y no quiero usar palabras así tan callejeras como mambo, porque de esto no se trata. La Joana Valenzuela dice, ¿y qué le pasó a los empresarios que aceptaron? Bueno, porque la verdadera piedra en el zapato era el poder reclasificar a las empresas. Porque para poder reclasificar a las empresas, usted tiene un rango ahí, que empresas intermedias, según la clasificación, tenían que hacer estos ajustes cuando no tenían más que 70, 80 empleados. Entonces, no es grande empresa, pero estaba clasificada. Le estoy poniendo un ejemplo de lo que pasa con esa clasificación. Entonces, el sector empresarial estaba agarrándose de eso para defender un cúmulo de empresas. Aquí hay una que otra empresa que con tradición aumenta los salarios. Una que otra de las grandes, porque puede, porque vende demasiado y porque su riqueza no se puede quedar solo con ella. Aquí hay ejemplos de eso. Entonces no se trata de los grandes nombres como nos vamos, no. Incluso, perdón, don Luis, voy más lejos. Ese 21,000 pesos para salario mínimo de la grande empresa, son pocos los empleados en la grande empresa que ganan menos de ahí. Claro. La mayoría gana por encima de eso. Claro. Y se va a dar el caso de alguno que va a decir, pero ya yo lo acabo de hacer eso. Espérelo. Sí. Ahora, vamos al fondo de esto. En la canasta familiar, ¿qué esto representa? Importantes economistas ya han establecido que es un gran avance, pero que eso no da para cubrir lo que hoy reclama la canasta familiar. Y esa es la gran verdad. Entonces ahí es que tiene peso y valor lo que se ha hecho, que se ha buscado un monto razonablemente entendible. No es la solución. Yo me acojo a algo que dijo un empleado puro y corriente de calle. Dice, bueno, lo veo mal por un lado y esto, pero en el fondo está bien porque conseguimos un par de pesos más. Esa es una frase que describe a un empleado que va a ganar 1,000 pesos más, algunos 3,000 y así sucesivamente, que le ponen una cuota a tu bolsillo de ingresos. Ahora, lo que el gobierno tiene que tratar de conseguir es que lo que se va a comprar con eso no vuelva a subir. Entonces viene el juego de equilibrio con las empresas. Sí. Porque el clave de esto es que si ahora las empresas, con este ajuste salarial, se lo van a mandar a los empleados aumentando los precios de sus productos, entonces no se ha hecho nada. Y es lo que pasa en el juego de las economías libres y cuando no hay una autoridad competente para que pueda impedir que lo que tú haces con una mano se te desbarate con la otra. En términos generales creo que es un reto este ajuste salarial, porque no es un aumento, son ajustes que se están haciendo y es un desafío para el reto inflacionario, ciertamente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hay es que prever ahora que la canasta alimenticia pueda manejarse. Aquí va a jugar un papel fundamental, como siempre lo ha hecho el Banco Central.
por las variables que tiene que seguir dominando, porque el Banco Central tiene un mecanismo eficiente para medir día a día lo que ocurre en los sectores de compra y venta de productos. Entonces, en términos reales, creo que aquí están puestos sobre la mesa estos ajustes, y a partir de entonces, en promedio, es un 24%, y realmente se va a ajustar y borrar eso de empresas o personas que estaban pagando alrededor de 8, 10 mil, ya tienen un ajuste a partir del 12 mil, los más pequeños de pequeños, porque eso le permite cubrir desde el servicio de la casa o lo que fuese, los salarios adecuados. Un crédito no solo para el presidente Abinader, que hizo su trabajo de forma individual, sino para el ministro de Trabajo, el doctor Descán, que discretamente también lo hizo. Fíjese que el presidente se reunía con los trabajadores, los sindicalistas y con los empresarios, pero el ministro de Trabajo, que es miembro titular del Comité de Salario, pero siempre tiene un delegado. Él no delegó, él se puso al frente de esas gestiones, y eso tiene su valor para lograr ese pacto laboral fácil, aparentemente fácil, aunque él dice que eso no fue cosa de un día, pero con relación al historial que tiene la discusión de un aumento salarial, esta vez fue fácil. Yo recuerdo que pasaban años, y cuando llegaban a un acuerdo decían, bueno, pero eso hay que ponerlo retroactivo 6 meses atrás, que fue cuando comenzamos, para poder compensar. O sea, esta vez el presidente se anota un punto, y yo pienso que parte del crédito hay que dárselo también al ministro Descán, que hizo un gran trabajo y llega en buen momento, porque producto de la pandemia que afecta al país y al mundo, ha venido la crisis económica, y con la crisis económica el aumento de los productos de la canasta básica, que es lo que ataca el bolsillo de todos. Y como lo que menos ganan son los trabajadores, los obreros, a ellos lo afecta mucho más. O sea que en buen momento que llega esto, y de paso decirle, don Luis y Johanna, amable televidente, que el impacto del aumento salarial deja en un segundo o tercer plano el caso del ex procurador y la operación Medusa. Ya yo estaba buscándolo aquí, don Luis, no aparece en una portada. Se fue de la portada.